silicia con 1 y sulfur finalmente con 1. Este síntoma lo encuentran ustedes en estómago, en el capítulo de estómago, donde encuentran hipo. Al cruzarlo con hipo en la cama, encontrarán ustedes que los únicos sustancias homeopáticas que cruzaron en esa oportunidad fueron el natrium mur con 1, la silicia con 1 y el sulfur con 2. La sensación de tapón en esófago que sube y que baja al ser cruzada con los otros medicamentos solamente la tienen arsénicum con 2, ignatia con 3, lycopodium con 3, natrium mur con 3, nux vomica con 3, sepia con 2 y sulfur con 2. La sensación de bola en el esófago que no mejora al deglutir no la tienen sino natrium mur con 2 y sepia con 2. Las aftas en la lengua la tienen arsénicum con 1, mercurius vivus con 2, natrium mur nuevamente con 2, nux vomica con 1, fósforus con 2 y sulfur con 2. La micción involuntaria durante la tos, que la encuentran ustedes en el capítulo de vejiga, donde dice micción involuntaria, la tienen ustedes en alúmina con 2, brionia con 2, carbo animalis con 1, diosiamus con 1, lycopodium con 2, natrium mur con 3, nux vomica con 2, fósforus con 3, sepia con 2 y sulfur con 1. Las varices en las piernas las tienen carbo vegetabilis con 3, lycopodium con 3, natrium mur con 2, silicia con 1 y sulfur con 2. El eczema seborreico en la cara, que lo encuentran ustedes en el capítulo de cara, en erupción eczematosa, la van a encontrar ustedes con alúmina con 1, arsénicum con 3, carbo vegetabilis con 1, ciclamen con 1, grafitis con 3, hepar con 3, lycopodium con 2, mercurius con 2, natrium mur con 1 y hacia allá otros medicamentos. Y el vómito de comida lo encontrarán ustedes en lycopodium con 1, natrium mur con 1, nux vomica con 1, fósforus con 1. La circunstancia fue la de que esta repertorización nos arroja 3 sustancias homeopáticas como quizás las más indicadas. De una parte tenemos a natrium mur con 9 síntomas tomados, 9 síntomas cubiertos y 16 puntos en total en la suma aritmética. Tenemos en segunda instancia al sulfur con 7 síntomas cubiertos de los 9 que se tomaron y 13 puntos en la suma numérica. Y finalmente el lycopodium, 6 síntomas cubiertos de 9 tomados con 13 puntos también, lo mismo que el sulfur. Es indudable pues que el natrium muriaticum se constituye en el estímulo homeopático quizás más eficiente para esta paciente o para este paciente, y es por eso que el autor del caso resuelve darle natrium muriaticum a una potencia 10.000 centesimal hahnemanniana en dosis única, con una espectacular respuesta al cuarto día, una curación completa de su hipo que desaparece en su totalidad después de llevar, como ya hemos dicho, 4 años de persistencia y de rebeldía aún a estímulos homeopáticos diferentes. Recordemos que le habían dado ferrum, alúmina, ignatia, nitricum acidum, lycopodium, que en esta repertorización aparecía muy cercano al estímulo más eficaz, sepia y también el diosiamus. Entonces, este caso nos enseña, pues, indudablemente, que a veces se demora un poco, y por eso es que la homeopatía es algo de paciencia tanto para el médico como para el paciente, con el fin de encontrar el estímulo más eficaz, más correcto, que permita una mejoría. Se trata de un niño de 8 años de edad, y desde este momento pues les solicito el favor de que ustedes fijen su atención en los síntomas que son completamente distintos al caso anterior. Llevado a la consulta por trastornos en el carácter. Este niño es llevado a la consulta básicamente por la madre porque es muy perezoso. Todo lo hace
con extremada lentitud, desgano, y siempre vive exclamando una expresión de cansancio, de pereza, de inconformidad. Ufa. No tiene deseos de levantarse por la mañana, siempre permanece sucio, nunca se baña y es haragán, no quiere estudiar. Indolente, precisamente significa eso, no le gusta hacer absolutamente nada, ninguna actividad física ni de tipo intelectual. Siempre está descontento con todo, un niño inconforme, indiferente a todo. Acompañando a estos síntomas, ha tenido bastantes trastornos del humor, con una irritabilidad extrema, con deseos de pegarle a alguien y de arrojar cualquier objeto que esté a su alcance. La actitud general y la conducta general de este niño da la impresión de que fuera un niño más bien como tonto, con cierto grado de deficiencia de su desarrollo intelectual. Entonces es un niño muy haragán, muy perezoso, muy lento, que permanece sucio, que nunca se baña, que no le gusta estudiar ni tener ninguna actividad física ni intelectual, siempre está descontento con todo, indiferente y con una irritabilidad muy marcada, con deseos de pegar y de arrojar las cosas que tiene a su alcance. En la revisión por sistemas tenemos una cefalea frontal que no es modalizada en mayor grado. Dentro de los antecedentes tenemos que su desarrollo psicomotor ha sido demorado para aprender a hablar especialmente. No tenemos ningún dato del examen físico y no hay absolutamente ningún laboratorio que haya sido solicitado a este niño. El diagnóstico que tenemos para este caso es el de trastornos de la conducta infantil. Y el enfoque que se le da a este caso, pues es un enfoque netamente homeopático, y en él vamos a repertorizar los siguientes síntomas. Insolente, es un niño realmente enfrentador, insolente, descontento por todo, indiferente a todo, con un llanto fácil, que quizás no lo habíamos anotado en la primera parte de la historia. La cólera la reprime, es una cólera reprimida porque él siente los deseos de pegar, pero sin embargo se contiene. Es un niño muy lento, ya lo hemos dicho, y es un niño indolente, que no le gusta trabajar ni hacer absolutamente nada. La repertorización de esos síntomas, entonces, nos lleva a considerar los 6 síntomas, o tal vez 7 síntomas, distribuidos pues en insolente, descontento, indiferente a todo, llanto fácil, cólera reprimida, lentitud e indolencia. Primero es insolente y el último es indolente o indolencia. Anacardium, belladona, calcárea carbónica, la quesis o la chesis, licopodium, natrium muriaticum, nitricum acidum, nux vomica, petroleum, phosphorus, platina, sorinum, staphysagra y veratrum se constituyen en los estímulos homeopáticos a considerar en esta repertorización. Las puntuaciones, pues quizás puedan ustedes observarlas desde ahí. Anacardium con 1 en el primer síntoma insolente, belladona con 1, calcárea con 1, la chesis con 1, licopodium con 3, natrium mur con 2, nitriácido con 1, nux vomica con 2, petroleum con 2, fósforos con 1, platina con 3, sorinum con 2, staphysagra con 1 y veratrum con 3. Sobra decir pues que todos estos síntomas son de carácter psíquico y que por lo tanto se encontrarán en el capítulo de psiquismo en el orden alfabético descrito. Descontento es un síntoma que también cubren una buena parte de los medicamentos o estímulos homeopáticos anotados. Tal vez el único que falla es el veratrum. Indiferencia a todo, comienza ya a reducirse la posibilidad de escogencia del estímulo homeopático, solamente cruzando con los anteriores síntomas estos estímulos, la belladona, el licopodium con 2, el natrium mur con 2,
el nitriácido con 1, el fósforo con 2, la platina con 2, la estafisagria con 2 y el veratrum con 1. El llanto fácil hace que esta repertorización se estreche aún más en las posibilidades de escogencia del estímulo y solamente tenemos avelladona con 2, calcárea con 2, licopodium con 1, natrum muriaticum con 2 y estafisagria con 1. La cólera reprimida nos estrecha todavía más la posibilidad de escogencia del estímulo y nos deja básicamente a 2 medicamentos, el licopodium con 3, el natrum mur con 2 y aquí sale la estafisagria nuevamente con 3. La lentitud es un rubro o un síntoma un poquito más extenso que el anterior y nos permite cruzar nuevamente, muy importantes, el licopodium, el natrum mur y de pronto el fósforos. Y finalmente la indolencia es un rubro que si ustedes lo buscan en el repertorio, es un rubro más bien extenso y en el cual vuelven a cruzar la mayor parte de los medicamentos o todos los estímulos homeopáticos que habíamos considerado desde un comienzo. Al hacer la suma, tanto numérica como de fallas presentadas en la cobertura de los síntomas, solamente tenemos 2 estímulos homeopáticos que en este caso ninguno de los 2 presentó ninguna falla en cuanto a la cobertura de síntomas, 7 síntomas tomados, 7 síntomas cubiertos. El licopodium lo hizo con 14 puntos y el natrum mur con 15 puntos. He ahí pues una de las situaciones que con frecuencia se presentan en los casos de repertorización en los cuales 2 estímulos homeopáticos están extremadamente cercanos en cuanto a puntuación y será el médico quien, de acuerdo a su apreciación y de acuerdo al conocimiento que tenga de su paciente, escogerá el que a su juicio crea más conveniente, sin temor ninguno a equivocarse, porque de todas maneras hemos dicho que dentro del fenómeno de reorganización energética cabe la posibilidad de mejoría de síntomas que de pronto pueden no estar cubiertos por el estímulo que se haya administrado. ¿Qué pasó entonces en este caso? El autor de este caso le suministró un natrum mur en potencia centesimal, una potencia 1000 centesimal parece ser la que le administró, y lo observó 2 meses después. 2 meses después tenía un poco mejor en cuanto a su aprendizaje, aprende con mayor facilidad, entiende más rápidamente. Esa lentitud de la cual se quejaban los padres pues parece haber cedido. Cedió igualmente el dolor de cabeza que habíamos visto en la revisión por sistemas y que no tenía ninguna modalización en particular, pero todavía continúa siendo un niño más bien triste, haragán, sucio, inconforme e irritable. Esto también nos permite establecer que en este caso muy seguramente era necesario pues administrar otra dosis adicional del estímulo homeopático, tal como efectivamente sucedió. Se repite una dosis de natrum mur 1000 centesimal hahnemanniana y se vuelve a ver 4 meses después. A los 4 meses vuelve la cefalea y todo el cuadro mental otra vez. Se cambia de medicamento varias veces. Los padres del niño abandonan el tratamiento. Esto es también una de las circunstancias muy frecuentes en el curso de tratamientos homeopáticos, que por el retorno de síntomas que ya se habían mejorado, el paciente de pronto pierda un poco su paciencia y resuelva abandonar el tratamiento. Por alguna circunstancia, 7 años después, este niño vuelve a ser visto, en virtud de que le aparece una erupción de verrugas grandes en los dedos de las manos. No sabemos si fue el mismo autor del caso quien le dio Sorinum 50.000 en dosis única. El Sorinum es un nosode extraído de las descamaciones, de las lesiones psoriásicas conocidas convencionalmente o conocidas pues clásicamente, y sometido a preparación homeopática y administrado con el objeto, en algunas, sobre todo en las escuelas argentinas, de desintoxicar, por decir así, ese empantanamiento mesenquimatoso que se produce en el organismo cuando sufre algún tipo de erupciones, especialmente con características psoriásicas.
Las verrugas desaparecieron totalmente, pero desde el punto de vista psíquico o mental no hubo absolutamente ninguna modificación. Un tratamiento homeopático bien encaminado debe buscar la mejoría tanto de lo orgánico como de lo psíquico y en general de todos los síntomas que el paciente haya experimentado o haya manifestado. Entonces, 3 meses después, el médico revisa la historia clínica y observa esa mejoría parcial que se logró hace 7 años con el Natrum Mur. Por ello, resuelve darle una dosis de Natrum Mur a una potencia más alta, la 50.000 centesimal hahnemanniana en dosis única. Lo observa 20 días después y ha cambiado en forma espectacular. Se le observa entonces, ahora cariñoso, abraza y besa con naturalidad a la madre y los familiares han notado el cambio extraordinario de su conducta. 8 meses después es otra vez observado y sigue muy bien en cuanto a todos sus trastornos de conducta. Vamos a considerar el tercer caso, que hace relación también a la misma sustancia homeopática, al mismo estímulo que hemos venido considerando, el Natrum muriaticum, pero que es totalmente diferente en su presentación, situación que nos confirma una vez más pues la individualidad energética de cada ser humano. Se trata de una señora de 32 años que consulta por hipertensión arterial. En este momento de pronto surge la duda si las hipertensiones arteriales son susceptibles de ser manejadas con homeopatía, y hemos de decirlo que sí es susceptible de manejarse con homeopatía siempre y cuando pues sea un médico quien esté siguiendo el caso y tenga el criterio suficiente para establecer el momento en el cual los hipotensores pueden ser disminuidos o por el contrario aumentados. Desde los 24 años de edad esta paciente sufre de hipertensión arterial, parece ser una hipertensión arterial esencial. Luego de un ataque de apoplejía con hemiplegia derecha y con recuperación completa, presentó rubor o presenta rubor en la cara con frecuencia. Es decir, para mayor claridad, la enferma sufría de hipertensión arterial desde los 24 años de edad en que fue descubierta. Fue vista por primera vez con posterioridad a un ataque de apoplejía con hemiplegia derecha, de la que afortunadamente se recuperó en forma total. Era una enferma que por lo demás solo admitía que se enojaba con facilidad y que se ponía roja, se ruborizaba con frecuencia. En la revisión por sistema se encontró que transpiraba con mucha facilidad, que tenía un deseo marcado por los alimentos salados y que tenía una sed de grandes cantidades. Se le toma su tensión arterial encontrándole 160 milímetros la sistólica por 115 milímetros de mercurio la diastólica en el momento de esa consulta. No nos dan ningún otro dato respecto a fundoscopia o respecto a examen cardiopulmonar. Y simplemente hacemos un diagnóstico de hipertensión arterial de carácter esencial. Dentro de los síntomas de orden psíquico, se trataba de una paciente más bien simpática, que reconocía que se enojaba con mucha facilidad, pero que por lo general no lo demostraba. Es decir, disimulaba o reprimía su irritabilidad, su cólera. Esto nos lleva entonces a, en este sencillo caso, que es quizás de los más sencillos que hemos presentado, considerar como síntomas a repertorizar la cólera reprimida, la transpiración fácil y la sed extrema, junto con el deseo marcado de alimentos salados y la ruborización fácil o decoloración roja de la cara que se encuentra en esa forma. Traspasamos esos síntomas a la hoja de repertorización. La cólera reprimida es un síntoma de carácter psíquico que se encuentra en psiquismo, por lo tanto, tal cual, cólera reprimida. La transpiración fácil se encuentra en el capítulo dedicado única y exclusivamente a la transpiración. La sed extrema se encuentra en estómago. Recuerden ustedes que lo que hace relación a deseos, aversiones y sed se encuentra siempre en el capítulo de estómago. El deseo de comidas saladas
pues obviamente tal como lo hemos expresado en el capítulo de estómago, y la decoloración roja de la cara se encuentra en el capítulo de cara, por el rubro de coloración. En esta repertorización tenemos los siguientes medicamentos: Aurum con 1, Chamomilla con 1, Heparsulfur con 1, Ignatia con 2, Ipeca con 3, Lycopodium con 3, Natrum Mur con 2, Sepia con 1, Staphysagra con 3. La transpiración fácil nos cruzan solamente Heparsulfur con 2, Lycopodium con 3, Natrum Mur con 2, Sepia con 3. La sed extrema nos cruzan la totalidad de los estímulos homeopáticos que estamos considerando con una mayor puntuación de Natrum Mur con 3. El deseo de comidas saladas es quizás uno de los síntomas que muy frecuentemente se nos graban de la patogenesia de este medicamento, del Natrum Mur, con 3. Y la decoloración roja de la cara, pues solamente falla el Aurum Metallicum y el resto de los estímulos tienen puntuación. La puntuación final de Natrum Mur resulta ser de 12 puntos, con 5 síntomas tomados y 5 síntomas cubiertos, y muy cerca también el Lycopodium, 4 síntomas cubiertos de 5 que se tomaron y una puntuación de 10. A esta paciente se le administra una dosis de Natrum Mur 100 centesimal hahnemanniana en dosis única. Y vamos a ver, a renglón seguido, cuál es la evolución. Un mes después, regresa a la consulta sintiéndose extremadamente bien, muy bien, con una tensión arterial de 140 milímetros la sistólica por 90 milímetros la diastólica, y después de 6 meses, es vista después a los 6 meses, en virtud de que regresó un cuadro asmático que sufrió en la infancia. Entonces, 6 meses después, la tensión arterial se le volvió a elevar y nuevamente se le administró una dosis de Natrum Mur o Natrum Muriaticum, pero esta vez a la potencia de 200 centesimal hahnemanniana. Mejoró la enferma y de nuevo llevó las cifras tensionales a la proximidad de lo normal. La situación de mejoría es estable y se mantiene igual al cabo de 5 años. Este es otro de los casos, pues, que ejemplifica el uso de este estímulo homeopático en otro caso completamente diferente. No podríamos dejar pasar unas sesiones de casuística clínica homeopática sin considerar en un momento uno o dos casos que vamos a hacer a continuación que ejemplifiquen la utilización de un nosode. Vamos a exponer el caso y posteriormente hablaremos un poco de los nosodes, aunque ya en la parte primera de este curso se dieron las bases sobre las cuales se fundamenta la utilización de los nosodes en homeopatía. Se trata de un niño de 12 años, de sexo masculino, que es llevado por la madre a la consulta por presentar básicamente fatiga. Esta enfermedad le comenzó desde hace ya algunos años y se considera, o la mamá comenzó a notar, que no podía correr rápido porque se fatigaba y quedaba prácticamente sin un solo aliento. Además de eso, cada vez que el niño hacía algún ejercicio, quedaba extremadamente pálido cuando estaba precisamente cansado. La madre, desde el mismo instante del comienzo de la consulta, hace énfasis en que la salud del niño no ha vuelto a ser la misma desde hace 5 años, es decir, cuando contaba con 7 años de edad. Recordemos que nosotros tiene 12 años y la mamá nos insiste en que la salud de este niño no ha vuelto a ser la misma desde hace 5 años. Desde esa época hacia acá, la madre lo ha llevado con muchísima frecuencia al médico, siempre consultando por lo mismo, recibiendo múltiples tratamientos y pues sin ningún resultado favorable por el momento. Entonces es un niño de 12 años
que consulta básicamente por fatiga, porque no puede correr ya que se fatiga y queda sin un solo aliento, y cuando está cansado empalidece notablemente. Quizás lo más interesante de este caso es analizar los antecedentes en cuanto a la salud de este niño. Básicamente podemos decir que a los 7 años de edad, es decir, precisamente hace 5 años, tuvo un sarampión hemorrágico, que es, como todos sabemos, una de las modalidades más severas de sarampión. En ese curso del sarampión, en esa ocasión, este niño presentó una fiebre bastante considerable, de 40.5 grados centígrados, presentó muy probablemente pues una neumonía sarampionosa con hemoptisis y un gran compromiso de su estado general. Se encontraba muy postrado y muy mal en cuanto a su estado general, inclusive la madre temía pues por la vida de su hijo. Recibió tratamiento médico para ese sarampión hemorrágico, pero la madre insiste que desde ese momento la salud del niño no ha vuelto a ser la misma. Comenzó a presentar a los 8 años, es decir, un año después de ese sarampión hemorrágico, una tos muy molesta, una tos muy intensa, convulsiva, y comenzó pues obviamente a ser llevado de médico en médico, de manera que se le descartó por los diferentes estudios convencionales una tuberculosis y una tos ferina. Era una tos con características coqueluchoides que se presentó exactamente un año después de haberse presentado el sarampión hemorrágico. En este paciente el examen físico permitió establecer básicamente 2 signos: una palidez peribucal muy notoria y un ritmo cardíaco un tanto irregular. Presumimos taquicardia, mas no sabemos con exactitud cómo fue la arritmia o el trastorno del ritmo cardíaco que se nos aduce en la historia clínica. No se le solicitaron a este paciente ningún examen, no se le solicitó ningún examen paraclínico se hizo un diagnóstico un tanto extraño, sarampión crónico. Realmente ese término desde el punto de vista nosológico convencional pues no existe. Podríamos más bien cambiar ese diagnóstico escrito allí tal como viene en la historia clínica por secuelas de sarampión, o más bien visto desde el punto de vista energético, pues podríamos decir que se trata de un empantanamiento mesenquimatoso como consecuencia de un sarampión padecido hace 5 años, porque la madre pues es muy enfática en decir que definitivamente el niño no volvió a ser el mismo desde el momento en que padeció el sarampión. Entonces el autor de este caso consideró muy conveniente el uso del nosode correspondiente al sarampión. Recordemos nosotros que los nosodes son preparados homeopáticos a partir de sustancias tóxicas o de secreciones de carácter viral o de carácter bacteriano, y que pueden ser utilizadas con base en los planteamientos de Reykjavik en el sentido del empantanamiento mesenquimatoso, y partiendo del principio de que cualquier sustancia que no sea un nutriente, llámese tóxico, llámese fármaco, llámese virus, llámese bacteria, llámese gas anestésico, pasa indudablemente por el organismo y deja una huella, no es eliminada por completo del organismo, y que con base en la utilización de preparados hechos a partir de ese mismo tóxico, de esa misma sustancia, pero en preparación homeopática, es posible remover los efectos tóxicos o los residuos tóxicos de determinada sustancia, virus o bacteria. Tomando como base ese principio de la nosodoterapia, el autor de este caso administra morbillinum. El morbillinum
es el nosode extraído a partir del cultivo del virus del sarampión. El primer día le administra un morbillinum 12 centesimal hahnemanniana, el segundo día ese mismo nosode pero a una potencia 30 centesimal hahnemanniana, y el tercer día ese mismo nosode en potencia 200 centesimal hahnemanniana. Tenemos aquí la expresión característica en cuanto a posología del método en escalera, que consiste, como ya habíamos dicho en alguna oportunidad, en la administración de la sustancia o del estímulo homeopático en potencia cada vez mayor durante 3 o 4 días. ¿Cuál fue la evolución en este paciente? Al mes y medio se encontraba muchísimo mejor, estaba menos nervioso, estuvo a nivel del mar o en el mar, teniendo una actividad muy intensa, jugando mucho a nivel del mar en la playa y sin presentar absolutamente ningún cuadro de fatiga ni de cansancio, cosa que antes le ocurría y pues que no podía o que le limitaba mucho su actividad. A los 4 meses, es decir, un buen tiempo después de haber utilizado estas potencias del nosode, se le hizo un chequeo médico nuevamente y se encontró que su salud era excelente. Aún sus irregularidades del ritmo cardíaco, que pues no pudimos establecer a qué correspondían, muy probablemente una taquicardia sinusal, come y duerme muy bien, no se cansa y crece y aumenta de peso de manera progresiva. La madre dice textualmente, es un muchacho diferente. Entonces vemos una evolución muy satisfactoria con el uso del nosode y me voy a permitir, en virtud de que la utilización de este nosode pues realmente no es frecuente, en leer en algunos tópicos la patogenesia desarrollada por este nosode. Recordemos que los nosodes, si bien son preparados de la manera como lo hemos dicho, pues han desarrollado en experimentaciones puras síntomas como cualquier otra sustancia homeopática, como el cloruro de sodio o natrium mur o como el fósforo o cualquier otra. El caso de una mujer soltera de 32 años de edad que consulta básicamente por resfríos muy frecuentes. Una persona que con frecuencia toma frío y desarrolla un estado gripal con facilidad. Todo comienza más o menos a los 26 años, es decir, hace 6 años, luego de una gripe bastante intensa. Desde ese instante, desde esa gripa tan intensa, esta paciente comienza a desarrollar resfríos con mucha frecuencia. Esos resfríos consisten básicamente en un escurrimiento posterior, la secreción es verdosa y la obliga a expectorar con cierta frecuencia. Al hacer la revisión de sistemas o por sistemas, solamente encontramos una astenia marcada en el área del psiquismo y en el área genital unas irregularidades en sus menstruaciones con oligo y polimenorreas. Sus menstruaciones son muy escasas, hay también hipomenorrea y duran apenas 3 días. Todas estas alteraciones, tanto del estado de sus fuerzas, del estado anímico, como de sus reglas o menstruaciones, van al mismo tiempo o llevan la misma evolución de los resfríos con facilidades de hace 6 años. No hay ningún antecedente de importancia, siempre ha sido una mujer más bien delgada y sana en términos generales. Al examen físico encontramos una paciente con 55 kilos de peso, no obstante le encontramos una tensión arterial de 185 por 110, cosa pues que no es nada normal, edemas en los ángulos internos
de los párpados superiores y lo encontramos que por lo general, ya tratando de modalizar un poco más los síntomas anotados por la paciente, encontramos que esas gripas o estados gripales o resfríos que se presentan con mucha frecuencia se ven agravados por la humedad. Recordemos este signo que en homeopatía hace relación a la agravación. Se encuentran agravados por el invierno. Se encuentran mejorados a nivel del mar. Ella ha hecho ya varios viajes a nivel de la costa y se ha fijado que allá es mucho menos intenso y mucho menos frecuente el resfrío, y ha notado un gran deseo por cosas de tipo salado, por comidas saladas. Los síntomas mentales, o mejor, de orden psíquico, corresponden a una paciente cómoda, más bien, emotiva, que llora más bien con facilidad y que rechaza, o mejor, agrava por el consuelo. Su llanto se agrava por el consuelo. Son rasgos de su personalidad, características de su psiquismo que son introducidas en esta historia, si bien la evolución o el enfoque o el tratamiento final pues poco tuvo en consideración estos aspectos. Se hace un diagnóstico de rinitis postgripal y se le administra con base en el antecedente de que había existido una gripe muy fuerte hace 6 años, el nosode correspondiente preparado a partir de las secreciones producidas en el curso de una gripe, que es precisamente el influencinum, que se le administró a la potencia 200 centesimal hahnemanniana, es decir, el nosode preparado a partir de el cultivo de los virus que producen muy frecuentemente la gripe. ¿Cuál fue la evolución de este caso? Al día siguiente, esta paciente presentó una gran transpiración, una gran sudoración, y posterior a esa gran sudoración comenzó a presentar una gran mejoría. Comenzó a sentirse muchísimo mejor, comenzó a presentar mejoría de su rinitis, su estado anímico mejoró considerablemente y sus reglas, sus menstruaciones comenzaron también a mejorar. Suponemos pues que fue observada durante un buen tiempo y que todos estos datos de la historia clínica que habían sido consignados como síntomas muy molestos fueron mejorando. Su tensión arterial pues fue también disminuyendo, sin embargo sigue siendo una tensión arterial alta para una mujer de 32 años, 165/95. Carecemos de datos mayores respecto a esta hipertensión arterial, no sabemos la fundoscopia cómo está, no tenemos mayores datos respecto a su estado cardiovascular, pero pues es indudable que no es una tensión normal para una mujer de 32 años y que requerirá estudio y tratamiento. 3 meses después, es una paciente que se reporta como sin novedades y a la cual se le da de alta. Me voy entonces. A continuación revisaremos algunos casos de sulfuro. Comenzando por este, el caso de una paciente de 30 años, sexo femenino, quien consulta por estornudos, prurito endonasal, rinorrea, epífora y ardor ocular, así como asma. En cuanto a la enfermedad actual, esta es de 10 años de evolución. Se inicia por rinorrea y estornudos, constituyéndose un cuadro de coriza, en el cual posteriormente se hacen muy notorios el lagrimeo y el prurito endonasal, así como el ardor en ángulos internos de los ojos. A las 4 o 5 de la mañana presenta el cuadro asmático. Desde hace aproximadamente
4 años presenta un brote que compromete, muy fino, que compromete cuello, mejillas, quijada o mandíbula y pabellones auriculares, el cual aumenta cuando el asma disminuye y viceversa. En cuanto a la revisión por sistemas, encontramos en piel el brote ya descrito, en sistema digestivo diarreas urgentes que se aumentan por consumir leche, en órganos de los sentidos estornudos, secreción nasal, lagrimeo, ardor en el ángulo interno de los ojos y prurito endonasal. En cuanto al sistema neurovegetativo, transpiración de manos y en síntomas mentales, temor a los ladrones e irritabilidad premenstrual. Los síntomas generales se refieren a deseos de grasas, condimentos y alcohol. En cuanto a la temperatura, es una paciente friolenta que aún en verano se cubre con frazadas. Y en cuanto a intolerancia a los alimentos, la leche le produce diarrea. Con estos datos se procede a repertorizar los siguientes síntomas: temor a los ladrones, asma bronquial periódica, ardor en los ángulos internos de los ojos, diarrea por tomar leche y transpiración en las palmas de las manos. La repertorización de este caso es la siguiente. Tomando el síntoma de temor a los ladrones, resultan los siguientes medicamentos: alúmina, anacardium, argentum iodatum, arsenicum, aurum, belladona, conium, ignatia, cali fosforicum, laquesis, mercurio, natrum carbonicum, natrum mur, fósforus, sanicula aqua, silicea, sulfur, veratrum y zincum metallicum, con los siguientes puntajes: 1 para alúmina, 1 anacardium, 2 argentum iodatum, 3 arsenicum, 1 aurum, 1 belladona, 2 conium, 2 ignatia, 1 cali fosforicum, 2 laquesis, 2 mercurium, 1 natrum carbonicum, 2 natrum mur, 2 fósforus, 1 sanícula, 1 silicea, 1 sulfur, 1 veratrum y 2 zinc. Asma periódica tiene 2 en alúmina, 3 arsenicum, 2 fósforus, 1 sulfur y los demás negativos. Ardor en ángulos internos de los ojos nos da 2 en conium, 2 fósforum, 2 en silicea, 2 sulfur y 2 en zincum metallicum, los demás negativos. Diarrea por tomar leche, 1 arsénico, 1 conium, 3 natrum carbonicum, 2 silicea, 2 sulfur y los demás negativos. Y finalmente, transpiración en palmas de mano nos da 1 anacardium, 3 ignatia, 2 mercurio, 1
natriumur, 2 fósforos, 3 silicia y 3 sulfuro. De esta manera observamos que fósforos nos da 8 puntos con 4 de los 5 síntomas y sulfur 9 puntos con 5 de los 5 síntomas. En cuanto a la evolución de este caso, tenemos los siguientes datos. Un mes después de haberle dado su dosis única de sulfur, desapareció la erupción, refería menos diarrea, pero notó que se le cortó un poco la piel entre los dedos índice y medio de las manos. Un año después regresa, refiriendo que durante 4 meses tuvo asma, que ganó 6 kilos desde el comienzo del tratamiento. Se repite la dosis y un año después regresa asintomática. En los controles periódicos por 2 años se le administra nuevamente sulfur por molestias menores. Al año siguiente se le da una dosis de Sorinum 30 cada semana y sigue así sin presentar síntomas por un año más de control. Vamos ahora al caso de un paciente de 45 años quien de 8 años de evolución refiere dolores en las articulaciones que se hacen bastante ascendentes, tanto en miembros superiores como en miembros inferiores, con algo de deformidad en las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas, y también tumefacción en rodillas. Entonces, el motivo de consulta de esta paciente son las molestias articulares de 8 años de evolución, que empeoran por el verano y el alcohol y mejoran con aplicaciones frías sobre las articulaciones. Los antecedentes de esta paciente no se registran. Al examen físico se observa marcha difícil por los dolores y se encuentran deformidades groseras en articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas, abducción de los dedos, rodillas tumefactas y dolorosas a la presión. Se hace un diagnóstico de artritis reumatoide y se procede a repertorizar los siguientes síntomas: extremidades artríticas, dolor reumático que mejora por frío y alcohol agrava. Al repertorizar estos síntomas se obtienen los siguientes medicamentos. Con extremidades artríticas encontramos Antimonium crudum con 2, Apis mellifica con 3, Brionía 2, Calcárea 3, Calcárea fosfórica 3, Graphitis 3, Ledum palustre 3, Lycopodium 3, Mercurio 2, Nux vomica 1, Pulsatilla 2, Silicea 2 y Sulfur 2. Dolor reumático que mejora por frío nos da
3 en Ledum y 3 en pulsatila, los demás negativos. Y alcohol agrava, Ledum con 1 y sulfur con 1. Por esta razón, al sumar estos puntos, se obtienen 7 puntos con 3 de 3 para Ledum palustre y 3 puntos con 2 de 3 para sulfur. Y se formula el Ledum 30 centesimal de Hahnemann, una dosis, 6 semanas después de lo cual no hay mejoría. Se procede entonces a reinterrogar a la paciente y al reinterrogarla se encuentran los siguientes síntomas. Marcado deseo de dulces, necesidad por destapar los pies por el calor en las plantas de los mismos y molestia inicialmente del lado derecho y que luego se va hacia el lado izquierdo, porque ella refería esa característica, aun cuando en la primera consulta no se le dio suficiente importancia en cuanto a la aparición de sus síntomas. Por tal razón se procedió a retomar la repertorización y de los medicamentos anteriormente obtenidos se hizo la repertorización con estos síntomas. Deseo de dulces nos dio negativo para Antimonium crudum, negativo en Apis mellifica, 2 para Bryonia, 2 calcárea, negativo para calcárea fosfórica, grafitis y Ledum, 3 para Lycopodium, negativo para Mercurium, Nux vomica, pulsatila y silicia y 2 para sulfur. Calor en plantas de pies que lleva a descubrirlos o descúbrelos, negativo para Antimonium crudum, Apis y Bryonia, 3 en calcárea, negativo para calcárea fosfórica, grafitis, Ledum, Lycopodium, Mercurium y Nux vomica, 3 para pulsatila, negativo silicia y 3 sulfur. Compromiso del lado derecho y luego del lado izquierdo en los síntomas, negativo para Antimonium crudum, Apis, Bryonia, calcárea, calcárea fosfórica, grafitis y Ledum, 3 Lycopodium, negativo para Mercurio, Nux vomica, pulsatila y silicia y 1 punto para sulfur. Debido a esto, pues se concluyó que Ledum nos daba nada más 7 puntos de los síntomas anteriormente mencionados y sulfur 9 puntos, sin fallas en el complemento de la repertorización. Por eso se procedió a formular sulfur 200 centesimal de Hahnemann, 5 meses después de lo cual la paciente regresó a control, refiriendo estar completamente restablecida. El siguiente es el caso de un hombre de 50 años, casado, argentino, quien refiere dolores continuos en hipocondrio derecho y epigastrio como motivo de consulta. En cuanto a la enfermedad actual, refiere haber presentado un cólico intenso hace 2 semanas en hipocondrio derecho, acompañado de vómito bilioso e ictericia durante 1 semana, y es importante anotar que 5 años antes había presentado un cuadro semejante. A la revisión por sistemas en digestivo tenemos acidez frecuente, y en cuanto a sueño, refiere que este se interrumpe de 2:30 a 3 de la mañana y que presenta sacudidas durmiendo. Dentro de los síntomas generales tenemos deseo de picantes,
aversión a la leche. En cuanto a calor vital, es un paciente caluroso y se agrava antes de las tormentas. Los síntomas mentales nos reportan a un paciente tranquilo y tímido. Al examen físico encontramos un peso de 60 kilos, manchas de color marrón en incisivos centrales superiores y arco senil en ambos ojos. Se hace una impresión diagnóstica de litiasis biliar y se procede a repertorizar los siguientes síntomas: sacudidas durmiendo, agravación antes de las tormentas, agravación por el calor, deseo de picantes, aversión a la leche y arco senil. De esta repertorización se obtienen los siguientes datos. Tomando como primer síntoma sobresaltos durmiendo, tenemos aurum con 2, berberis vulgaris con 1, brionía 1, causticum 2, dulcámara 1, Helsenium 2, Hepar 2, Hypericum 1, Cali bicromicum 1, Lachesis 2, Lycopodium 1, Medorrhinum 1, Natrium carbonicum 1, Natrium mur 2, Nitric acidum 2, Petroleum 1, Phosphorus 2, Sorinum, al parecer aquí está negativo, Pulsatilla 2, Ranunculus bulbosus y Rhododendron, aquí aparecen negativos, Rus toxicum 1, Sepia 1, Silicea 1 y Sulfur 2. Agravación antes de las tormentas nos da un punto en aurum, 1 berberis, 1 brionía, 1 causticum, 1 dulcámara, 2 helsenium, 1 hepar, 1 en hypericum, 2 cali bicromicum, 2 lachesis, 2 lycopodium, 1 medorrhinum, 2 natrium carbonicum, 1 natrium mur, 1 nitric acidum, 1 petroleum, 2 phosphorus, 3 sorinum, 1 pulsatilla, 2 ranunculus bulbosus, 3 rhododendron, 2 rus toxicodendron, 2 sepia, 1 silicia y 1 sulfur. Agravación por el calor, tenemos 1 aurum, 2 brionía, 1 causticum, 2 dulcámara, 1 helsenium, 2 lachesis, 2 lycopodium, 1 natrium carbonicum, 2 natrium mur, 2 phosphorus, 3 pulsatilla, 1 silicia y 2 sulfur. Deseo de picantes nos da 2 hepas, 1 pulsatilla y 2 sulfur. Aversión a la leche, 2 brionía, 3 natrium carbonicum, 2 phosphorus, 2 pulsatilla, 1 silicia y 2 sulfur. Y arco senil, 3 pulsatilla, 3 sulfur. Resulta entonces aquí un caso en el cual se puede proceder a efectuar la medicación, bien sea con pulsatilla o bien con sulfur, puesto que los dos nos dan la misma puntuación de 12 y sin fallas.
En este caso se procede a dar pulsatila 200 centesimal de Hahnemann en la evolución. 2 días después de la dosis inicial se observa dolor intenso e ictericia y elimina 13 cálculos. Un mes después regresa a consulta refiriendo que eliminó 14 cálculos más en los primeros 5 días y que además aumentó 3 kilos. Se encuentra bien en general, no presenta dolores, no ictericia y no acidez. Se repite la dosis de pulsatila. En mayo del siguiente año refiere que viene bien, come de todo, tiene un peso de 78 kilos y durante 2 años continúa bien, presentando algunos episodios de diarrea y bronquitis. Aun cuando, como ustedes ven, este es un caso que correspondería a una muy buena evolución con pulsatila, lo dejamos también dentro del grupo de sulfur para recordar la materia médica comparada y cómo en algunos casos se pueden obtener 2 medicamentos con igual puntuación, y es en ese momento donde debemos decidirnos por uno de los dos para iniciar el tratamiento homeopático.